El rastro de la serpiente. ¿Qué es el rastro de la serpiente? Bueno, la serpiente es aquel cuyo nombre es el diablo y Satanás. Y también sabemos que Satanás es el gran apóstata. Así que el rastro de la serpiente es más bien el camino del gran apóstata que desvía al pueblo de Dios y le lleva a la apostasía. En esta presentación nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de la apostasía? Noten Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. ¿Por qué habrá una apostasía en cuanto a la fe? Bueno, porque muchos se apartarán, en esta versión dice algunos, se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, si nosotros prestamos atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios, esto nos llevará a apostatar de la fe. En 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 3 y 4, leemos lo siguiente: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí mismos o para sí maestros, conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Porque vendrá un tiempo, dice acá, en que no soportarán ¿qué? Sana doctrina, o en otras palabras, enseñanza sólida, sino que, teniendo comezón de oír, esta es la razón, tienen comezón de oír, amontonarán para sí mismos maestros. ¿De qué clase? Maestros conforme a sus propias pasiones, o sea, acumularán para sí mismos enseñanzas y estas enseñanzas les llevarán a apartar sus oídos de la verdad, puesto que serán desviados a cuentos falsos, dice el pasaje bíblico. El apóstol Pedro también dijo lo siguiente en 2 de Pedro 2:1: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. ¿Dónde se encontrarán estos falsos maestros? El apóstol Pedro nos dice: entre el pueblo. ¿Y qué tipo de enseñanzas son y cuál es su resultado? Son enseñanzas heréticas, las cuales traen destrucción. Así que nosotros deberíamos de preguntarnos: ¿estamos nosotros adhiriendo, abrazando, creyendo en una enseñanza equivocada, en una herejía? ¿O estamos nosotros creyendo, bebiendo, alimentándonos con enseñanza saludable? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. Desafortunadamente, sabemos que son los jefes que siempre han conducido al pueblo a apostatar, así como en el tiempo de Israel. Estos siempre han sido los culpables, o mejor dicho, los primeros en llevar al pueblo a apostasía. Noten lo que dice esta cita: no tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los árdides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tanto los culpables que la apostasía se hizo nacional.
Así acudió el pueblo a Baal Peor. En nuestra historia, la mujer hoy en día la conocemos como símbolo en profecía, un símbolo de un cuerpo religioso o una iglesia. Desafortunadamente, el pueblo de Dios ha codiciado formar parte de la cristiandad y esto los ha conducido a apostatar de la verdad. La apostasía, si no es inmediatamente cortada, contaminará al pueblo y esto llevará a Jehová a rechazarlo. Noten cómo era el comportamiento o el resultado de esta apostasía entre la gente. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tanto los culpables que la apostasía se hizo nacional. Fue tanta la apostasía que esto llevó al pueblo de Israel a adorar a un Dios pagano. Noten, porque si la exclusión de ellos, del pueblo de Israel, resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? El Israel de antaño fue excluido y fueron otros añadidos a la vid. La exclusión de Israel, noten lo que dice esta cita, vi que Dios ha abandonado a los judíos como nación. Sin embargo, había una parte de ellos que podría arrancar el velo de sus corazones. Algunos aún verán que se ha cumplido la profecía acerca de ellos y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Individuos entre los judíos se convertirán, pero como nación han sido desamparados por Dios para siempre. Así que como individuos judíos pueden convertirse, pueden ser agregados a la vid, pero como nación han sido desamparados por Jehová Dios para siempre. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de Jehová para que nosotros no seamos eliminados? Noten, se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo para tener la promesa de ser los hijos y hijas del Altísimo, miembros de la familia real. Salgan del mundo y mantenerse separados del mundo para que seamos miembros de la familia real. Pero si no cumplen con las condiciones, no puede cumplirse en ellos la promesa. Una profesión de cristianismo no es nada a la vista de Dios, pero la sincera, humilde, voluntaria obediencia a sus requerimientos señala a sus hijos adoptivos. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? La sincera, humilde, voluntaria obediencia a sus requerimientos señala a sus hijos adoptivos, a los receptores de su gracia, a los participantes de su gran salvación. Estos serán distintos, un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Se notará su carácter peculiar y santo, que los separará claramente del mundo, de sus efectos y lujuria. Desafortunadamente, estos serán pocos. Vi que solo pocos de entre nosotros se ajustan a esta descripción. Su amor a Dios es de palabra, no de hecho y en verdad. Su proceder, sus obras testifican que no son hijos de la luz, sino de las tinieblas. Los que son ramas vivas de la vid celestial participarán de la savia y el alimento de la vid.
No serán ramas marchitas sin fruto, sino que mostrarán vida y vigor, y florecerán y darán fruto para la gloria de Dios. Se preocuparán por apartarse de toda iniquidad y por perfeccionar su santidad en el temor de Dios. El pueblo leal, aquellos pocos que se ajustarán a la descripción que acabamos de leer, se preocuparán por apartarse de toda iniquidad y por perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Como el antiguo Israel, la iglesia ha deshonrado a su Dios apartándose de la luz, descuidando sus deberes y abusando del alto y exaltado privilegio de ser un carácter peculiar y santo. Sus miembros han violado el pacto por el que prometieron vivir por Dios y solo por Él. Se han unido con los egoístas y amadores del mundo. ¿Cómo fue que el Israel de antaño fue eliminado o desamparado por Jehová Dios? ¿Por qué se divorció Dios de este pueblo? ¿Y por qué la iglesia ha deshonrado también a su Dios? ¿Cómo lo han hecho? Apartándose de la luz. Y esto es lo que vamos a leer en más detalle en un poquito. Nadie fuera de los puros y santos será reconocido como suyo. Los que han sido purificados y emblanquecidos mediante ¿qué? El sufrimiento, y se han mantenido separados sin mancha del mundo, le pertenecerán. Así que aquellos que se mantengan separados sin mancha del mundo, estos le van a pertenecer. Y obviamente pues se sufrirá. No es fácil separarnos del mundo. Y todavía es más desafío, pero posible a través de Cristo Jesús, mantenernos sin mancha del mundo. Estos, mi querido hermano y hermana, le pertenecerán. El rastro de la serpiente, el camino de apostasía, aquel camino que ha desviado al pueblo de Dios hoy en día apostatar de la fe original. Noten con cuidado, esta gran obra y su resultado seguro se me presentaron claramente. Lamento mucho que los hombres sensatos no disciernan el rastro de la serpiente. Yo le llamo así, porque así lo pronuncia el Señor. ¿Dónde están designados los que se apartan de la fe y prestan atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios, alejándose de la fe que han mantenido sagrada durante los últimos 50 años? Dejo eso para que los que respondan quienes sostienen, aquellos que desarrollan tal agudeza en sus planes de estropear y obstaculizar la obra de Dios. En otras palabras, dejo esto con aquellos que sostienen a tales. Entonces vemos la apostasía. La apostasía, los que se apartan. ¿De qué? De la fe. Y prestan atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. ¿Cómo? Alejándose de la fe. ¿Qué clase de fe o de qué fe? De la fe que han mantenido sagrada durante los últimos 50 años. ¿Cómo se considera esta fe? Esta fe que se describe durante los últimos 50 años. Una fe sagrada. Y alejarnos de esta fe es el rastro de la serpiente. Así que si nosotros nos hemos alejado de esta fe, de los últimos 50 años, alejarnos de esta verdad o de estas verdades es el rastro de la serpiente. La fe original. ¿Qué es la fe original? Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales,
Se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que deberíamos trabajar y enseñar con eficacia. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada, y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. ¿Cómo fue establecida la fe o los fundamentos de nuestra fe? ¿Cómo fue? Porque dice acá, cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. ¿Mediante qué? Mediante el estudio y la oración, escudriñando en procura de la verdad, como quien busca un tesoro escondido. ¿Y qué más leemos acá? Estudiábamos y orábamos fervientemente. La razón de estudio, ¿cuál era? Procurando que luz divina, luz del cielo. ¿Para qué? Para conocer su significado y estar ¿qué? Preparados para enseñarla con poder. ¿Y cómo fue que esto llegó a cabo? La oración, el estudio. ¿Y qué más? El Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión. Cuando se atoraban los pioneros en algún pasaje bíblico para entender un tema, esto era lo que sucedía. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. De esta manera, noten, así se daba luz que nos ayudaba. ¿A qué? A entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad. ¿Qué más? Que se extendía desde ese tiempo, desde 1844, hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada. ¿Y qué hizo Elena de White? Y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Entonces vemos una secuencia, una línea de verdad, desde 1844 hasta que entremos a la ciudad se le fue dada. Y esta secuencia fue comunicada, leemos acá, dadas por Jesús mismo. No quiero ignorar ni dejar caer un eslabón en la cadena de evidencia que se formó cuando, tras el transcurso del tiempo, en 1844, pequeñas compañías de buscadores de la verdad se reunieron para estudiar la Biblia y pedirle a Dios luz y guía. La verdad, punto por punto, fue fijada en nuestras mentes tan firmemente que no podíamos dudar. La evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma que siempre ha sido, y ni un alfiler o un pilar puede ser movido de la estructura de la verdad. Lo que se buscó de la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad en cada particular. Esto se escribió en el año 1906. Entonces vemos acá pequeñas compañías
de buscadores de la verdad. Y la verdad se les dio punto por punto. Y la verdad es la misma que siempre ha sido. Y ni un alfiler o un pilar puede ser movido de la estructura de la verdad. La verdad de 1844, 45 y 46 sigue siendo verdad en cada particular. Creo que esto es claro. Las verdades que nos dieron después del tiempo transcurrido en 1844 son tan ciertas y inmutables como cuando el Señor nos la dio. En respuesta a nuestras urgentes oraciones, las visiones que el Señor me ha dado son tan notables que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. Luz preciosa de Dios, estableció los puntos principales de nuestra fe. Noten cómo los tenemos hoy. Y esto se escribió en 1906. ¿Y qué más dijo ella? Dice la cita, son tan notables que sabemos que lo que hemos aceptado es la verdad. Y esta verdad es luz preciosa de Dios. ¿Y qué más nos dice? En respuesta a nuestras urgentes oraciones. Hemos rechazado esta luz, querido hermano y hermana. Le hemos dado la espalda a las enseñanzas de aquel entonces. Desafortunadamente sí. Sin embargo, usted y yo tenemos la oportunidad de estudiar estas verdades, esta fe sagrada, conocerla, abrazarla y ser santificados por medio de ella. Aquellos que buscan, noten, eliminar los viejos hitos, no se mantienen firmes, no recuerdan cómo han recibido y oído. Aquellos que tratan de introducir teorías que removerían los pilares de nuestra fe con respecto al santuario, con respecto a la personalidad de Dios o de Cristo, están obrando como ciegos. Están tratando de traer incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla. ¿Quiénes son estas personas que no se mantienen firmes? Aquellos que buscan eliminar los viejos hitos. Estos son los que no se mantienen firmes. ¿Por qué buscarán eliminar los viejos hitos? ¿Por qué? Porque no recuerdan cómo han recibido y oído. Y hoy en día muchos no saben cómo fue que nuestros pioneros recibieron y oyeron la verdad divina dada por Dios. ¿Cómo están obrando ahora, hoy en día, aquellos que intentan remover? Bueno, la cita habla de aquel entonces, ¿verdad? Hoy en día ya lo han hecho, ya han sido removidos los pilares. Pero notemos la pregunta, ¿cómo están obrando aquellos que intentan remover los pilares de nuestra fe, según la cita, con respecto al santuario o con respecto a la personalidad de Dios? ¿Qué nos dice? Están obrando como ciegos. No hay luz en ellos, están en tinieblas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Traer incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla. Este es el plan de Satanás. Esta es la voluntad de Satanás. Y es la razón por la cual el pueblo adventista hoy en día se encuentra en una crisis, en una confusión tremenda, con sectas por donde quiera que uno voltee a ver, grupos aquí, grupos allá, de toda clase, todo viento de doctrina soplando entre el medio del pueblo de Dios. Triste condición, pero el Espíritu de verdad sigue obrando
Y ese espíritu de verdad, nos dice la palabra, guiará a su pueblo, a usted y a mí, a toda verdad. Los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar y unirse a las filas de nuestros enemigos. ¿Acaso transforma esto la verdad de Dios en mentira? Pero dice el apóstol, el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19, pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel. Es infalible. El mensaje del tercer ángel, mi querido hermano y hermana, es infalible. En 1844, este ángel llegó a la historia y con él su mensaje. Y este mensaje es el mensaje desde aquel entonces hasta que entremos a la ciudad. Esa es la verdad. Y ese mensaje es infalible. Hemos sido advertidos. Nuestra seguridad está en Cristo y en sus verdades que han sido dadas. Noten esta cita. Hoy en día abundan sectas, no solamente en la cristiandad, pero desafortunadamente dentro del pueblo adventista. Sin embargo, esta cita nos puede ayudar. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ni un solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad? A menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando durante los últimos 50 años. Aquí podemos nosotros encontrar seguridad. Y no ha de quitarse, dice ella, ni un solo ápice de esta fe sagrada. Sin embargo, es un rebaño pequeño y leal. Pero Jesús dijo, no teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha probado darles el reino. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Debemos de permanecer con Él, con sus enseñanzas. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coméis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, nosotros que conocemos la verdad, debemos andar en novedad de vida y ser santificados por medio de ella al obedecer. El remanente será, desafortunadamente, un pequeño rebaño. Les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serán al fin salvos. No porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. El camino señalado por nuestro divino Señor es demasiado angosto y la puerta demasiado estrecha para admitirlos mientras que estén sujetos al mundo o mientras abriguen egoísmo o pecado de cualquier tipo. No hay lugar para estas cosas, y sin embargo, hay solo pocos que aceptan separarse de ellas para poder andar por la senda angosta y entrar por la puerta estrecha. Mi querido hermano y hermana, en otra cita, y no la tengo acá con nosotros, se profetizó que nuestra religión sería cambiada. ¿Por qué? ¿Por qué muchos no van a ser o van a llegar a ser salvos al fin? No porque no podían ser salvos, dice la cita,
sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Y por eso es que nuestra religión ha sido cambiada. Nuestras enseñanzas han sido cambiadas para ser igual a las iglesias de la cristiandad, para ser igual al mundo, para no ser un pueblo peculiar. Es mi deseo que cada uno de ustedes pueda regresar a los antiguos hitos, a las enseñanzas que nos dieron al principio los pioneros del movimiento de la fe adventista, y podamos estudiar, analizar, abrazar y ser santificados a través de esas verdades. El Señor Jesús viene pronto y espero que yo, como cada uno de ustedes que escuchó esta presentación, pueda prepararse para aquel gran día y podamos ser sellados para vida eterna. Es nuestro deseo y nuestra oración.